Hola con todas y todos, bienvenidos a un episodio más de La Dominga, el podcast de la Revolución Ciudadana. Y sí han pasado muchas cosas en este tiempo y sobre todo sigue la persecución y la proscripción política de candidatos que se presentan como ganadores en sus localidades y que son apresados, suspendidos en derechos políticos o amenazados de allanamiento, de inicios de procesos judiciales, de todo un aparataje de la Contraloría encima de actores políticos locales. Sí, eso está pasando en el Ecuador y no es nuevo. Viene arrastrándose como una práctica política en los últimos años. Recordemos que tenemos el principal preso político de este país, Jorge Glass Espinel, que además, estando en una situación muy crítica de salud y con varias demandas de organismos internacionales, incluyendo la CIDH, no ha podido salir en libertad. Aún si es que los casos por los que fue judicializado resultaran ser ciertos, que hasta la fecha ninguno ha sido demostrado, ya debería estar en libertad. Por eso siempre libertad para Jorge Glass. Pero además acabamos de ver en estos últimos días unas imágenes absolutamente dolorosas del traslado emergente de la cárcel del Encuentro a un hospital, a un centro clínico del alcalde en funciones de Guayaquil, la ciudad más grande de este país, Aquiles Álvarez, en situaciones que realmente nos lamenta. Quienes hemos conocido a Aquiles, quienes vimos a Aquiles, un hombre grande, fuerte, totalmente venido a menos en su estado de salud, por lo menos con también con la misma fortaleza espiritual, mental, anímica, pero físicamente devastado. Eso muestra que no solamente en la cárcel del Encuentro, sino en otros centros de privación de la libertad, el tema de la tortura está siendo un hecho permanente y diario, y más sobre actores políticos. Recordemos que también se encuentra en prisión el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, y además hasta el momento los procesos judiciales no avanzan. Lo único que querían era que no se presente en las elecciones porque ganaba la alcaldía de Esmeraldas. Y además, en ese marco, Roberta Zambrano, un nombre casi despreciable realmente a la política ecuatoriana por lo que significa, se abrió el camino y para la elección de la alcaldía. ¿De la mano de quién? Del gobierno. ¿Y por orden de quién? Del presidente Daniel Noboa. En los últimos días también la suspensión política por 3 meses, por 6 meses, es decir, evitar que se inscriban de candidatos algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Cuenca. Así que esa es la dinámica en la que estamos viviendo y no va a ser lo último. Por eso nosotros alertamos de manera permanente que son principalmente las autoridades de oposición al gobierno y principalmente las autoridades de la Revolución Ciudadana que están bajo ataque y bajo acecho. Y esto se confirma con una operación ilegal, inconstitucional de la Asamblea Nacional del Ecuador, que además acaba de abrir un proceso para revisar los expedientes financieros y patrimoniales de todas las autoridades locales. Señores de la Asamblea Nacional, recordarles que la Constitución de la República del Ecuador es absolutamente clara. No puede la Asamblea fiscalizar a gobiernos autónomos descentralizados. Dentro de su autonomía, la institución llamada para hacer ese trabajo es la Contraloría, pero no convierten en un hecho político. Esto genera justamente un framing mediático para que ustedes, los que reciben todos los días la información y la noticia, justifiquemos posteriormente cualquier tipo de aberración y de proscripción que exista sobre candidatos y candidatas, sobre todo las autoridades del RC que van a la reelección. Y eso lo decimos con absoluta conciencia, porque por supuesto que abrazamos a nuestros compañeros, a Pavel Muñoz, alcalde de Quito, a J. Lloret, prefecto de El Azuay, principalmente, que han venido con amenazas, entre otras autoridades locales de Los Ríos, nuestro alcalde de Quevedo. Gracias y un abrazo fuerte a Alexis Matute por seguir al frente dando esa batalla en la provincia de Guayas, etcétera. Fuerza a nuestras autoridades locales. Pero bueno, como esto también, La Dominga recuerda siempre que es un espacio de pedagogía popular. Lo que tú escuches en estos programas no solamente que sirva para reflexionar, sino para que tengas datos, para que tengas información, para que salgas en tu misma familia, al vecino de la tienda, para que salgas al mercado, a la calle, para que volvamos a hacer esa pedagogía de la calle, esa pedagogía del cara a cara, que nos podamos ver con nuestra ciudadanía, que podamos realmente decirles que las cosas no están bien y que no podemos seguir soportando que el país se caiga en un barranco.
Este día vamos a conversar algo muy importante que nos duele y que sigue saliendo en las estadísticas y en las encuestas del país como una de las prioridades, que son los temas de inseguridad en el Ecuador y cómo afecta esto la vida diaria de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero antes de eso, siempre el espacio de la memoria. Y dijimos que vamos a hablar en la época del Mundial de ciertas partes y ciertas partes históricas del Mundial que nos muestran que el fútbol es profundamente político. Así que les traemos el espacio de la memoria aquí en La Dominga. El Mundial del 2026 será recordado por algunos temas que son, al menos de apariencia, ajenos a la práctica del fútbol. Digo en apariencia porque a lo largo del siglo XX se presentaron situaciones que desvirtuaron la utopía del juego limpio o fair play, como lo llama la FIFA, organismo rector que, tras la presidencia de un hombre honesto como Jules Rimet, se convirtió en caverna del negocio oscuro, palacete que ha encubierto pactos entre poderosos de toda ralea, corporación que ha legalizado una corrupción cada vez más visible y cada vez más impune. En 1934, en el Mundial realizado en Italia, el fascismo de Mussolini aprovechó el torneo para exhibir su proyecto totalitario y ganar la Copa a la fuerza, como lo testimoniaron el propio entrenador del equipo italiano y los jugadores rivales. En 1938 no pudo participar en el Mundial de Francia el mejor jugador de la historia de Austria, Matthias Sindelar, asesinado por la Gestapo en virtud de su negativa de jugar por Alemania. Tampoco pudieron asistir los jugadores vascos de la selección española perseguidos por el franquismo. En 1978, cuando Argentina requería golear para pasar a la final, el camerino de su adversario, el equipo peruano, fue extrañamente visitado por los personajes ligados al Plan Cóndor y a las dictaduras represivas de Jorge Rafael Videla y Henry Kissinger, el todopoderoso secretario de Estado y agente internacional del sionismo. Huelga decir que Perú perdió 6-0. En 2026, las maniobras de Trump llegaron a manifestarse de manera pública al admitir que telefoneó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para conseguir la anulación de la tarjeta roja del goleador estadounidense Balogun. Por supuesto que Infantino, codicioso y sumiso, actuó con gusto sometimiento. Ni Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 se había atrevido a evidenciar ufando el poder y su trampa. Por fortuna, Bélgica fue la vengadora universal y eliminó a los estadounidenses. Caben sombras de dudas sobre la alianza entre la FIFA y Argentina, y en particular Messi, un formidable jugador, tan brillante en la cancha como miserable fuera de ella. Arbitrajes parcializados, encuentros amañados, protección evidente, como la falta que Messi cometió contra el argentino Mandi, una verdadera agresión por la que debió ser Mandi, una verdadera agresión por la que debió ser expulsado y ni siquiera recibió una amonestación. Luego, lo más parecido a un hurto cometido en cadena nacional televisada, cadena mundial televisada, al fraguar un robo descarado a Egipto, la selección que contó con el entrenador Hassan, el más claro y valeroso defensor del pueblo palestino. ¿Será acaso que el sionismo y la ultraderecha mundial son los verdaderos padrinos del jugador argentino? No olvidemos que hace poco estuvo en la Casa Blanca dando la mano directamente del presidente norteamericano Donald Trump. Por si quedas en dudas, esa foto con la ceniza compartida entre Messi y Trump hace poco entre Messi y Javier Negre, el fundador del pasquín fascista español llamado Derecha Diario, nos libera de cualquier conjetura. El payaso de la FIFA, como lo nombró el compatriota Santiago Cunio, va encaminado a convertirse en afiche y fetiche del fascismo de traje y corbata, el más amargo y cruel. Como colofón, el efeir para Mbappé, el gran jugador francés, fue insultado de manera repugnante por una senadora paraguaya de nombre Celeste Amarilla, apodada la embajadora del odio. La representante de la ultraderecha paraguaya escribió: camarunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido. Como todo su equipo no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos al
albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol. Más tarde, la senadora paraguaya agregó: en vez de leche materna, se crió chupando cocos y las criaturas más educadas que alguna vez oyó fueron chimpancés. Kylian, con dignidad y altivez, contestó: señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna para su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. Por su inconsistencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron en el Mundial y dieron lugar a una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país. Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de difundir su odio y racismo por todo el mundo, respondió Kylian. ¿Qué falta nos hacen Sócrates, Breitner, Casely, Casagrande, Cantona y, por supuesto, el grande de todos los tiempos, Maradona? Los zurdos hermosos de la vida y de la cancha. Pero ahí están ahora, honrando al género humano, Mbappé y Lamine Yamal. Bravo por ellos. Así va la historia del fútbol y del mundial. Pero bueno, para no mundializarnos demasiado, hay un problema en Ecuador que tiene que ser tomado no solamente en un contexto aislado, sino en una coyuntura regional y mundial, por supuesto. Y antes de empezar el conversatorio en este espacio de diálogo en nuestro podcast de la Revolución Ciudadana, voy a darles algunas reflexiones de entrada en este espacio del editorial. América Latina sangra por una herida que no es nueva, la avanzada de la ultraderecha fascista que supura con crueldad inédita. Las violencias, los discursos de odio y el crimen organizado han dejado de ser fenómenos aislados para convertirse en fuerzas transnacionales que disputan el control territorial, la soberanía de nuestros estados y, lo que es más doloroso, la cotidianidad de nuestros pueblos. En esta geografía del miedo, Ecuador ha pasado de ser una isla de paz a convertirse en el espejo más dramático de un continente entre las dinámicas del narcotráfico y las respuestas fallidas de gobernantes que prefieren el espectáculo antes que la estructura. El dolor de la patria no se puede maquillar. En Ecuador, la crisis de seguridad ha mutado en una crisis humanitaria. Asistimos diariamente a una realidad nefasta donde el tejido social se desmorona. Familias confinadas por toques de queda, invisibles dictados por las mafias, escuelas cerradas, pequeños negocios extorsionados y la dolorosa certeza de que la vida en el barrio ha sido secuestrada. La desprotección ya no solo se mide en estadística de homicidios, sino en la mirada de las madres que despiden a sus hijos sin saber si volverán, o en los miles de jóvenes que ven en la migración forzada la única alternativa para no terminar reclutados por el crimen organizado o enterrados antes de tiempo. Frente a este escenario de tierra arrasada, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa ha optado por el libreto del militarismo de vitrina y del punitivismo mediático. Con el respaldo de discursos construidos para el algoritmo y el aplauso fácil en redes sociales, se nos ha intentado convencer de que el estado de excepción infinito y el despliegue de uniformados en las calles bastan para solucionar un problema que es profundamente estructural. Sin embargo, la espectacularidad de la fuerza pública no llena los estómagos vacíos, ni devuelve la institucionalidad desmantelada, ni ofrece empleo formal a una población económicamente activa sumida en la desesperación. Al contrario, este enfoque reduce el rol del Estado a de un gendarme, mientras se desentiende de sus obligaciones más básicas: salud, educación, seguridad social. Es el negocio redondo de la derecha violenta y corporativa, militarizar el territorio para mantener el orden de las cosas, mientras la economía sigue concentrada en pocas manos y el fisco continúa desangrándose por el perdón de las deudas a grandes consorcios, iniciando por el perdón de deudas que provocó el propio presidente Daniel Noboa a toda su corporación y su grupo familiar. La seguridad real no es la ausencia del conflicto por medio de la fuerza. Es la presencia del Estado a través del bienestar. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo las veces que sean necesarias. Cuando se desmanteló el Ministerio de Justicia y cuando las cárceles se convirtieron en centros de comando del crimen y cuando la inversión pública en desarrollo social cae a mínimos históricos, lo que se está haciendo es pavimentar
el camino para el control del narcotráfico. América Latina necesita entender que el militarismo subordinado a doctrinas extranjeras no nos va a salvar. La soberanía, la verdadera batalla contra el crimen organizado se da recuperando la soberanía, fortaleciendo la justicia y sobre todo devolviendo la dignidad al pueblo. Mientras los gobiernos sigan gobernando para las corporaciones e ignorando el hambre y la exclusión de las mayorías, las balas seguirán sonando y las calles seguirán llorando a sus muertos. Es hora de volver a las bases, a la solidaridad comunitaria y exigir a un Estado que cuide la vida. Y esto deje de contar los cuerpos y empecemos a volver a contar las vidas que hay que defender en esta patria. Con esto, damos inicio a esta conversación agradeciendo un montón, además, a un gran amigo que nos vemos hace muchísimos años, a Ernesto. Bienvenido, sé que ahora tienes otras tareas, pero decirles que Ernesto es experto en temas de seguridad y en geopolítica, lo cual me encanta porque no puede verse lo uno separado de lo otro. Hay un contexto mundial y hay un contexto regional que está sometiendo a la política ecuatoriana, y en ese sentido comprenderlo desde esa mirada nos hace ver que la solidaridad de los pueblos cada vez tiene que ser más grande y que no es algo romántico, que es posiblemente lo más pragmático que podamos tener hoy en nuestros tiempos. Así que bienvenido a este espacio, este podcast de La Dominga. Cuéntanos cómo estás, qué estás haciendo de esa vida. Gaby, qué gusto verte a los años. Realmente un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de ideas. Este rato estoy dedicado justamente a temas de seguridad en el municipio de Quito, y como para ingresar en el tema quisiera regresar a lo que mencionaste al inicio, el tema del fútbol. Se olvidó mencionar Irán. Lo que se hizo con el equipo de Irán es una vergüenza y da cuenta un poco de las violencias y justamente de la situación geopolítica. Un equipo que está yendo a competir de buena fe, no se le permite el ingreso a un país, no se le permite el ingreso a un equipo técnico, se le obliga a estar pernoctando en otro país y trasladarse a jugar, y eso genera obviamente muchísima presión física, psicológica. Afortunadamente el pueblo mexicano les acogió con mucho cariño y bueno, no avanzaron más adelante, pero ellos mencionan que también sus condiciones fueron muy duras. Entonces ahí tú también puedes hablar un poco de la injerencia de la política, en este caso el presidente Trump, y de la geopolítica respecto de Irán en algo que no debería estar contaminado por malas intenciones como lo es el deporte, que debería unirnos como humanidad. Entonces eso como pequeño ingreso, como para decirte, mira, los temas geopolíticos, los temas de seguridad no son solo geopolíticos de seguridad, estamos hablando que son transversales a las vidas de las personas. Si tú piensas que no tiene algo que ver contigo, solo mira el tema del precio del combustible. Tiene mucho que ver con una lógica de no hay que subsidiar las cosas y con una lógica de guerra mundial este rato que hace que el libre mercado deje de funcionar. ¿Por qué? Porque tienes conflictos que son de escala mundial, básicamente. Él es Ernesto Anzieta, para que vean qué buena va a estar el diálogo de hoy. Mencionaste algo ahora en este último párrafo. ¿Qué tiene que ver el tema del combustible, los costos con el tema mundial? ¿A qué estamos sometidos con el tema del costo del combustible? Sobre todo viendo estos grandes poderes mundiales que están detrás del manejo justamente del petrolero. Bueno, esto es algo fascinante. Cuando uno habla de la guerra y prende las noticias y dice, mira, se están dando allá en el estrecho de Hormuz, Irán y Estados Unidos, ¿qué estará pasando? No, no es que estará pasando. Hay una lógica mundial donde la diplomacia está en retroceso, donde los organismos multinacionales están perdiendo peso, porque tú tienes un regreso de, si tú quieres, el autoritarismo. Y eso lo puedes ver, y voy a agarrar el ejemplo en lo grande y en lo pequeño. En el caso del Ecuador, tú ves que tenemos una lógica de guerra, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que para resolver la violencia, para básicamente resolver la pobreza, lo que necesitas es guerra. Y te dicen que para resolver la criminalidad, la delincuencia, lo que necesitas es básicamente la violación de derechos. Todos sabemos que el Ecuador es un ejemplo que ni siquiera en las dictaduras del Cono Sur de los 70 es vergonzoso cuando se metieron en la Embajada de México. Ok, lo mismo está pasando a nivel internacional. Tú agarraste un país que es Irán en medio de negociaciones internacionales y bombardeaste a sus autoridades con la búsqueda de ¿qué? Un cambio de régimen, que no se dio, porque obviamente el pueblo iraní, desde otra visión ideológica, política, rechazaron eso y dijeron, señores, nosotros somos dueños de nuestro destino y vamos a resistir. Este conflicto que se pensaba que iba a ser una intervención corta, lo que generó es impactos de carácter mundial. Entre otras cosas, una baja de la producción mundial de petróleo y de la circulación de petróleo. Por el estrecho de Hormuz, solo para que sepa un dato, circula entre el 15 y el 20% del petróleo diario. El rato que tú cierras este paso, lo que tú tienes es
desde la oferta una constricción. Y lo que ocurre es que se empiezan a disparar los precios de manera internacional. Y ahí viene lo que ocurre en nuestro país. En algún momento las autoridades deciden que no es buena idea invertir en la producción nacional, que no es buena idea invertir en Petroecuador, que no es buena idea invertir en nuestros técnicos. Tuviste que empezaron a despedir a un montón de gente. Y baja la producción nacional. ¿Cuál era la explicación? No se preocupen, yo compro más barato a nivel internacional. Desconocimiento total de cómo funciona la geopolítica. ¿Y qué es lo que pasó? De repente aparece este conflicto internacional que está literalmente al otro lado del mundo, aumentan los precios y tú no tienes capacidad nacional instalada para recibir el golpe. Y este rato sacan medidas populistas de no, ya no van a subir el precio, vamos a limitar la planificación neoliberal de aumentarte el costo, ¿no? Que todo el mundo lo vio y este rato están asustados. ¿Por qué? Porque es altamente impopular. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que lo que pasa en otras partes del mundo influye. Y bueno, más adelante me imagino que vamos a hablar eso. El retroceso de las democracias, la securitización y la militarización son consecuencias de esta visión jerárquica, unipolar, que está tratando de sostenerse en un mundo donde el multipolarismo está en crecimiento. Esta resistencia irracional que están teniendo las potencias de no entender que el mundo ha cambiado y de tratar de, con la fuerza, forzar cambios políticos a lo interno, lo que ustedes están viviendo a diario desde una perspectiva política, comunicacional, económica, es consecuencia de una visión global, a mi juicio, que incluso debilita la posición de los hegemones, pero que no van a entender porque más les interesa el poder. Lo propio pasa en el país, ¿no? Estos golpes de mano, les llamo yo, de proscribir partidos, de encerrar opositores, lo que están haciendo es quitando el espacio a la democracia y de hecho favoreciendo al crimen organizado, pero eso hablaremos más adelante. No, sí, totalmente, porque además, a ver, digamos que gran parte del conflicto se da entre la gran diferencia, digamos, esa brecha increíble de desigualdad del norte global y del sur global, ¿no? En el sur global estamos el continente, la parte del continente más desigual del planeta, que es América del Sur, y del otro lado, el continente más pobre del planeta, que es África. En algún momento llegamos incluso a plantear el tema del relacionamiento sur-sur, viendo que teníamos más situaciones en común de lo que pensábamos. Siempre hemos visto a África con algo tan lejano y cuando tú te pones a analizar nuestras historias, son historias de pueblos que también están luchando por su independencia, que hay temas donde también hay una explotación irracional, donde hay genocidios planificados y que no descarta tanto de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando igual en países ya del norte, cuando hay cada vez más una disputa más feroz entre los que defienden el status quo y de los que queremos transformar en algo ese status. Digo esto porque a inicios del siglo XXI parecía que las cosas iban mejor. Es decir, se abrió el mundo a este multipolarismo, empezamos a hablar en otros códigos, empezamos a relacionarnos de forma diferente, donde además Estados Unidos también era parte de esos espacios. El asunto es que llegó un punto en el que ya no les gustó. Vieron tan afectados sus propios intereses y su sobrevivencia del gran hegemón mundial que empezaron a arrasar. Y la política de Estados Unidos, sometida 200 años a una doctrina que es la doctrina Monroe, hoy regresa reforzada. A finales del año pasado, 2025, acaban de hacer incluso una renovación de lo que es la política de seguridad nacional, nuevamente poniendo un foco a América del Sur. En ese sentido, vemos entonces que empieza una ola de gobiernos ultraderechistas, fascistas, a tomar control de la región, ¿no? Empieza por este experimento buquelista, que además yo siempre decía, cuando todos decían, todos quisiéramos un Bukele, yo decía, es tan espantoso el aparato mediático, porque vendió a un Bukele como el que ibas a salvar, el que necesitamos en todos nuestros pueblos frente a la inseguridad. Eso son como globos de ensayo que se revientan y se caen, porque obviamente no está en el tema securitista, está en el tema de bienestar y en el tema estructural de la población. Pero vemos que llega Paz en Bolivia, que llega Kast en Chile, que tenemos en Argentina un monstruo realmente, un demente como Milei, ahora Espriella, que además aparece con un perfil devastador, casi me atrevo a decir, ligado a estos temas de los imaginarios criminales, es decir, yo no tengo conflicto, ni tengo moral, ni tengo parámetros éticos para
encarcelar, meter bala o lo que sea a los que son disidentes o a los que son contrarios a mi propuesta. Y Noboa que no se queda atrás. Un tinterillo ahí que además busca la palmadita en la espalda de Donald Trump, lo que no ha llegado porque hasta el momento debo decir que no ha habido un solo encuentro entre Donald Trump y Daniel Noboa, es decir, a ese nivel estamos. Daniel Noboa ha participado en varios espacios colectivos, pero jamás en una bilateral con Donald Trump. Temas que están pasando en la región. Cuando nosotros vemos entonces en esta geopolítica y en este cambio de timón que la región se empieza a estructurar nuevamente para sostener esa política, que además es de expoliación, porque de donde va a sobrevivir Estados Unidos y por qué la necesidad de Estados Unidos del control de América del Sur es por los recursos naturales que necesita para sobrevivir económicamente frente al mundo. ¿Cómo ves tú este escenario y lo que esto afecta en lo que decías hace un momento, en el retroceso del Estado en general, de la figura del Estado? Venida menos, ¿no? Milei, bueno, Trump, Milei, todos estos dicen que vienen a implosionar el gobierno y el Estado porque no funciona. ¿Qué se busca con esto y cómo está anclado esto justamente a la realidad de los pueblos de América Latina? Esto que mencionas es fundamental. Yo lo llamo la política del odio. Pensemos en gente que no necesariamente podrías catalogar de progresistas, de hecho son derecha dura. Piñera en Chile, no sé si tú recuerdas a Macri en la Argentina. Total. Sin embargo, ellos se mantenían dentro de un marco de democracia. Ellos no llamaban... derecha conservadora, ¿no? El conservadurismo clásico, Sí. Correcto. Ese conservadurismo clásico se agotó y este rato lo que tú tienes, algunos analistas lo llaman derecha carismática, yo la llamo derecha populista o populismo de derechas, que viene de Trump, ¿no? Trump no respeta formas, Trump se mete en el fútbol, se mete en la FIFA, Trump se mete en los países, Trump ataca a sus aliados como la Unión Europea, Trump rompe todo el tema de diplomacia, las operaciones militares en Venezuela, amenaza con la fuerza a Cuba. Más allá de las afinidades que tú tengas, él está rompiendo lo que se llama el marco de democracia. Y si tú te das cuenta, la gente que lo sigue en Latinoamérica es muy similar. Voy a poner 3 casos. El caso de la Argentina, con un tipo que sale con una motosierra. El mensaje que está mandando es un mensaje de violencia, es la política del odio. El mensaje de un tipo que mata gatos en Colombia y lo dice en televisión abierta y dice los delitos ya prescribieron y no me importa. Estás hablando de, imagínate lo que es hacer daño a animales. Estás hablando de niveles de psicopatía individual, pero desde un punto de vista de política es política de la violencia. Esta derecha carismática también se ve acá cuando te dice todos los opositores tienen que ir a la cárcel y les vamos a perseguir a ustedes y a su familia. Está rompiendo el marco democrático. Ahora, hay que entender algo. Estas políticas de mano dura son algo que está también en la población. Si tú ves el Latinobarómetro, es 30 años que la gente pide mano dura porque hay problemas reales de violencia. Uno no puede dejar de lado eso. El éxito que ha tenido Bukele es porque desde cierta mano dura él ha logrado en apariencia, en comunicación o de manera real, eso no importa, resolver temas. Y ahí también podemos hablar un poco de las carencias de otros gobiernos desde el punto de vista de la ejecución. Hay una carencia democrática, justamente el año 2024 se hizo el análisis del Latinobarómetro respecto de las percepciones de democracia y tú te das cuenta que en toda Latinoamérica muy baja la democracia porque se entiende que no resuelve problemas. Y claro, de repente lo que pasa arriba pasa abajo. Trump llega y dice yo voy a resolver porque el sistema no funciona, entonces quemémoslo todo. En Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, pero las condiciones son diferentes porque en Estados Unidos todavía hay mecanismos de control democrático. Voy a poner solo un ejemplo. Tenemos a ciertos demócratas del ala más progresista, que los podríamos llamar, que están poniendo, por ejemplo, una ley, y este rato se está discutiendo, de limitar la cooperación con el Ecuador. ¿Sabes por qué? Por violación de derechos humanos. Ecuador está violando derechos humanos. No solo en el tema operativo, sino, por ejemplo, en temas como persecución política, y también libertad de expresión. Ojo, ahí tú ves lo que está pasando con cierto periodista que se atrevió a investigar el caso Progen. Desde fuera se ve eso y dicen, ok, esto no está bien. Tienen un proyecto de ley que están presentando de vamos a quitar la cooperación este rato porque por normativa interna de los Estados Unidos tú no puedes cooperar con países que violan derechos humanos. Claro. Y este rato el Ecuador está catalogado como un país que viola derechos humanos. Tanto es así que congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica están poniendo un proyecto de ley que dice, señores, no más cooperación con el Ecuador porque no está cumpliendo estándares de derechos humanos mínimos. Imagínate lo que eso significa. Un gobierno que
el ministro Reinberg, ¿no es cierto?, que habla de la cooperación internacional y que estamos con Estados Unidos. Y no es tan cierto porque ocurre que tanto a nivel de Congreso tienes estas críticas y a nivel ejecutivo no se han dado las reuniones, no estamos dentro del plan de lucha contra las drogas. Entonces es incluso una pantomima a nivel nacional que te venden, tenemos todo el apoyo afuera. No es verdad. Hay críticas muy fuertes a cómo se está ejecutando el tema de seguridad interna, porque saben que Reinberg sabe de seguridad privada, él no sabe de seguridad pública. ¿Dónde lo ves? En la desinversión. Claro. Los propios sectores de las Fuerzas Armadas critican la estrategia actual, porque eso de tenerles en las calles sin doctrina, sin equipamiento, sin entrenamiento, es contraproducente. Meterlos a custodiar las cárceles, exactamente, se contaminan también. Claro. Entonces, los militares están conscientes de que su función es la defensa nacional y este rato, por la situación crítica, les están metiendo, pero no con funciones que ellos podrían cumplir, sino con funciones de carácter espectacular. La política del espectáculo, la política de la violencia, la política de que estamos tomando medidas. Yo le sigo muy de cerca al ministro y digo, bueno, veamos qué es lo que está haciendo. Los resultados que él presenta son resultados de tipo coyuntural. Hemos atrapado alias tal o alias cual. No hay resultados de tipo estructural. Claro. Yo te digo, una de las grandes preocupaciones del Ecuador para mí en los próximos 20 años, el tema de reclutamiento. Tú no estás atacando las debilidades ni institucionales ni comunitarias para evitar que se siga reproduciendo la violencia. Tienes una hiperfragmentación del crimen organizado, atrapas cabecillas, adivina qué es lo que pasa, llega un nuevo cabecilla, sigue llegando un nuevo cabecilla, a un sistema que ofrece cero nivel de rehabilitación, porque las cárceles están colapsadas. Y ahí viene una pregunta que no depende ni siquiera de izquierda o de derecha, esto es política de seguridad. ¿Dónde están las políticas de prevención? Obviamente las operativas de ataque directo y las de rehabilitación. Este rato solo tienes las de ataque que ni siquiera están dando resultados de calidad. Te olvidaste las de prevención y las de rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Un problema para 20 años en el Ecuador. Ahora tú dices, esto es un fenómeno regional. Totalmente. Estás viendo que países que eran islas de paz como el Ecuador, Chile, Uruguay, enfrentan este tipo de problemas, la problemática regional. Cuando me enteré los datos de Uruguay me quedé loca, porque Uruguay siempre es como ese pedacito tranquilo del continente, y cuando vi los datos, dije, no, literalmente es regional, o sea, están ya en Costa Rica, Uruguay. Costa Rica, una isla de paz, de hecho un gran referente de desarrollo para todo el hemisferio. Sí. Este rato está experimentando mucho crimen organizado. Pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo cambió. Este rato tiene redes, lo que se llaman amenazas híbridas, y yo creo que, haciendo un mea culpa, el campo progresista, las izquierdas también tienen que adaptarse a esa realidad, porque los cambios son estructurales muy fuertes. ¿Y a qué me refiero? No es solo hablar de reformas y de prevención o de políticas duras y operativos, es un tema de hablar de cultura. Exacto. Que creo que es el patrimonio más fuerte que tenemos, la capacidad de trabajar a nivel comunitario y de tratar de trabajar con la gente y cambiar estos ideales mercantilistas superficiales que han vuelto a la gente violenta, que han vuelto a la gente individualista. Una encuesta muy interesante en el caso ecuatoriano demuestra que nosotros confiamos mucho en los nuestros, pero desconfiamos del otro. Este es uno de los dos países que desconfían a nivel mundial más del desconocido. Sin embargo, confiamos en nuestra gente cercana. ¿Qué significa esto? El ecuatoriano es grupalista en términos sociológicos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Volver a recuperar esa lógica de comunidad ampliada, de, oye, confía en el ecuatoriano, somos gente muy buena, los extranjeros lo ven, aquí vienen y la pasan regio, pero entre nosotros no nos soportamos. Ahí hay mucho trabajo para hacer. Y antes de que se me olvide, yo te menciono algo. Este cambio estructural que yo te digo, tan riesgoso de la política de la violencia, tú incluso lo ves en estudios comparados respecto al propio Estados Unidos. Las relaciones que tenía el mundo andino con los Estados Unidos se basaban en 3D: lucha contra las drogas, promoción de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Sobre el papel. Este rato, sobre el papel, cambió eso, ya no les interesa. Ahora es crimen organizado, terrorismo, amenazas híbridas y China. Atención, eso de China. Ellos están viendo la región desde una manera utilitarista, y por eso cuando tú hablas de la doctrina Monroe, yo te digo, vamos un poco más adelante, es Donald Trump, ¿no es cierto? Ahora es la doctrina Monroe, la doctrina de Donald Trump, de un intervencionismo descarado, doloroso,
que los propios Estados Unidos entienden que es erróneo, porque se dan cuenta que no son relaciones de cooperación, sino son relaciones de subyugación, que lo que hacen es generar resentimiento, que lo que hacen es generar violencia, porque cuando tú de repente empiezas a bombardear lanchas sin saber si las lanchas son de pescadores o de grupos criminales, y de repente te bajaste un par de pescadores, lo que estás generando es sembrar violencia en las siguientes generaciones, porque ahí hay padres, hay hermanos, hay tíos, hay abuelos que acaban de ser asesinados sin un proceso judicial. Estás renunciando, atención, esto es importante, a la justicia criminal, que es del Estado de Derecho, que es democrática, por una lógica de guerra, de una respuesta militar. Ojo, ni siquiera con el beneplácito de todos los militares, porque los militares entienden que si tú lo que necesitas hacer es una cirugía, no puedes entrar a dar machetazos. Y el problema es que en Latinoamérica, con tal de tener alineada la región, están inyectando muchísimo miedo, están destruyendo las instituciones democráticas y lo que tú tienes es un déficit democrático. La mano dura que la gente piensa que va a resolver cosas no está resolviendo nada. De hecho, está sembrando más violencia en los años por venir. ¿Qué es lo que tú necesitas? Institucionalidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? Trabajo social. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? Lo que ustedes están ofreciendo. Tender la mano a nivel político, entendiendo que hay diferencias en aspectos fundamentales, pero que en materia de seguridad todos deberíamos estar de la mano. Porque, por ejemplo, yo no conozco a nadie en el espectro de derecha o de izquierda que se oponga a la prevención del reclutamiento de menores. Es decir, que los menores sean reclutados para crímenes o grupos armados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo el mundo. Pero los mecanismos son los que varían. Oye, si tú estás de acuerdo en prevenir el reclutamiento, la respuesta que todo el mundo debería saber es más educación. Claro. Pero si tú haces desinversión, tienes problemas de seguridad. Y eso es algo de lo que yo quisiera hablar. La seguridad no se puede ver como la seguridad clásica de más militares, más policías, más equipo. Yo trabajo en seguridad y se los puedo decir. El gran componente de seguridad es prevención, es educación, es salud, es trabajo, porque alguien que está involucrado en una lógica legal y que puede tener bienestar, no se mete en delincuencia. Si tú, como está pasando en la actualidad, desinviertes en las escuelas de esmeraldas, cierras centros de rehabilitación, destruyes una política de drogas, porque las drogas están mal, entonces nos bajamos la tabla y nos bajamos la institucionalidad de drogas, y tú crees que las drogas son solo el problema del delincuente o del gatillero, estás totalmente equivocado. Esto es un problema económico. ¿Dónde están las propuestas del Estado, de este gobierno, quiero ver, para fortalecer, por ejemplo, los temas de investigación económica? No hay nada. Entonces viven hablando de que atraparon al cabecilla tal, al cabecilla cual. ¿Dónde están los que hacen el lavado del dinero? Porque esto es ante todo un problema también de carácter económico. Y ahí tú te das cuenta que lo que necesitas es, no por estatista, sino por institucionalista, más Estado, no menos Estado. Entonces, al mismo tiempo que nos dicen vamos a luchar con la violencia, tienes unas medidas de austeridad que no se aplican ni en los Estados Unidos en materia de seguridad, porque la seguridad no solo es de equipamiento o más armas o tanquetas o camionetas, sino ante todo personal burocrático capacitado que tenga la capacidad de identificar flujos de las economías ilícitas. Entonces, para cerrar un poco esta idea, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa arriba a nivel global se refleja lo que pasa abajo. Los problemas de desinstitucionalización, de desmocratización de la política de la violencia, los vemos en nuestros territorios, con la diferencia que nuestros países tienen institucionalidades incipientes o muy bajas, y lo que tú haces al quitar la posibilidad de trabajar sobre las comunidades es sembrar violencia para 20 años más adelante. Ahora, nosotros teníamos un gobierno fuerte, un Estado fuerte, porque comprendíamos que justamente para garantizar derechos que están en la Constitución, necesitas una institucionalidad fuerte que responda ante esos derechos. Pero llegan gobiernos, Moreno, un gobierno de transición, Lazo, un gobierno que quiere ser como de la oligarquía, pero no le da y no puedo y no terminó gobierno, y llega el hijo predilecto de la oligarquía a gobernar este país y terminan de romper esa institucionalización, ¿no? Tanto así que tú tienes fusiones de ministerios que son inverosímiles y absolutamente absurdas. Eso quiere decir que no solamente es un desconocimiento del manejo de lo público, sino un que me importismo sobre el manejo de lo público. Ahora yo te pregunto, ¿a quién le interesa que el Estado esté así? ¿A quién le interesa que el Estado esté por los suelos? ¿A quién le interesa que el pueblo vea cada vez más lejos al Estado porque no le resuelve sus necesidades diarias? ¿Quién está detrás de ese desmantelamiento del Estado? Bueno, lo has dicho tú misma. Estos grupos económicos lo que dicen es, a ver, el Estado es competencia.
Su lógica no es de derechos, no es yo tengo que responderle a la ciudadanía. Entonces, desmonto la salud para que usted contrate un seguro privado. Toda la clase media, con terror de ir al IES, porque al IES le hacen la jugada sucia siguiendo esta lógica de fútbol, ¿no es cierto? La cancha, le ponen la cancha en contra y al árbitro y a la FIFA, al IES, genera que los servicios no estén funcionando. Antes funcionaban y la gente opta por irse al sector privado, pero hay grandes sectores de la población que no van a poder hacer eso. Estos grupos económicos también lo que hacen es desmontar las capacidades preventivas del Estado. Y adivina qué, la seguridad privada se ve beneficiada, porque ocurre que cuando tú tienes capacidad de pagar cámaras y seguridad electrónica y de videovigilancia, lo haces porque sientes que no hay protección. Cuando la seguridad pública es justamente para garantizarnos que en el espacio público tú estés seguro. La mayoría de delitos se cometen en el espacio público. La inversión debería ir allí. Y tú lo que estás haciendo es inversión que beneficia a privados. Y puedo seguir, lo propio en la educación. Tú estás quitando la inversión a la educación y lo que estás haciendo es beneficiar a actores que tienen intereses en la educación. No vayamos muy lejos. El tema de los seguros. Había una empresa de seguros que era pública, que funcionaba. La desmontaste, le vendiste a precio de gallina enferma a gente que tiene vínculos, no vamos a decir nombres porque todos lo sabemos, en el sector privado y en el sector de las comunicaciones. Y ocurre que esas personas de los sectores de las comunicaciones son los que defienden este gobierno. Ahora, yo te voy a dar una buena noticia, que yo considero que es una buena noticia. Las cosas al final del día caen por su peso. Hay oscilaciones políticas, son ciclos cortos, ciclos largos. Yo te puedo decir, en sectores empresariales están cansados del gobierno. Atención, no es que existe una oligarquía o un sector empresarial. Hay sectores que están aburridos del gobierno por los abusos, por las políticas que no tienen sentido. Y porque están perdiendo. Están perdiendo dinero. Hablemos de algo. Donald Trump se le ocurre la brillante idea de poner sanciones mundiales. Todos recordamos de esto. A sus aliados de Europa les pusieron sanciones económicas. ¿Se acuerdan lo de las tarifas? Bueno, acá se les ocurre también poner tarifas. Adivina quién pierde. El empresariado colombiano, el empresariado ecuatoriano y los consumidores. Es decir, las políticas de esta administración, tristemente, hay que ser sinceros, son de tan mala calidad que tú ni siquiera puedes decir que son políticas de derecha coherentes, porque no son políticas pro mercado, no son políticas pro crecimiento, no son políticas pro desarrollo. ¿Qué le interesa al empresariado? Y es legítimo, porque están para hacer dinero. Ni siquiera es eso. Esto es lo que en teoría se llama crony capitalismo, un capitalismo de amigotes. Es beneficiarme yo, no me importa así si yo friego a los importadores, a los exportadores. Siendo el gobierno de los panas, ¿no? El gobierno de los panas. Y por eso tú ves que tiene resistencia en la propia clase económica, por ejemplo, en Cuenca, muy dura resistencia cuando había sido un bastión de él. ¿Por qué? Porque se metió de manera insolente, de manera antitécnica, de manera antieconómica a destruirlo todo. Y cuando tú tienes una estructura económica que sabe cómo funcionan las cosas, tú dices, no solo es un gobernante antidemocrático con rasgos autoritaristas, es un mal gobernante. Las cifras macroeconómicas que nos trataron de vender, sabemos que no son reales. Tú quitas los subsidios y te sale más caro el tema de compensaciones, atención, que haber mantenido el subsidio, porque ni siquiera tiene una lógica económica racional. En términos simples, así de simple, no importa en qué espectro político tú te encuentres, este es un mal gobierno. Para los objetivos de las izquierdas, para los objetivos del centro, incluso para los objetivos de la derecha económica, que lo que quiere hacer es dinero, es un mal gobierno. No estás dando las garantías. Ejemplos, las afectaciones al turismo por la desinversión, por la mala publicidad que le hace el propio gobierno. Yo he hablado con gente del turismo. La gente del turismo critica muchísimo a los voceros del gobierno, al ministro, al presidente, que nos venden en un estado de guerra y que hacen que el turismo internacional de alto nivel, que deja muchísimo dinero al país, no venga porque se asustan de que el Ecuador es un caos. Un buen ejemplo es México. Ellos tienen una situación muy complicada de seguridad, pero tú ves que la Ribera Maya está totalmente aislado de lo que pasa en Ciudad Juárez. Y ocurre que en el Ecuador hay espacios donde tú tienes niveles de violencia muy inferiores a países vecinos y supuestamente más seguros como propia Colombia, propio Panamá, propia Costa Rica. Por ejemplo, el caso de Quito, hay violencia, hay inseguridad, hay robos, es verdad, porque nacionalmente pasa eso, pero tú no puedes decir que esta es una ciudad que se ha salido de control o que no merece ser visitada. Tienes la joya de la corona del patrimonio cultural colonial español en América, y tú le haces una mala publicidad. Pongo un ejemplo.
Donald Trump ha sufrido 3 intentos de homicidio, una balacera alrededor de la Casa Blanca. No sé si ustedes se enteraron. El hombre mandó a cerrar las calles, mandó a cerrar la Casa Blanca para nada. Acá tú tienes enrejado años desde que llegó este caballero a Carondelet. Y ni siquiera está ahí porque pasa de viaje y ocurre que el turismo se ve afectado. Y esto me lo dice el sector turístico y el de restauración, que cada vez que hay algún atisbo de protesta social legítima, cierran todo el centro histórico y se ve afectado el comercio y se ve afectado el turismo. Entonces, lo que yo quisiera que la gente entienda es que más allá de una posición ideológica, lo que tú tienes es malas políticas que para cualquier espectro político en el que tú te encuentres te ves afectado. El ejemplo, la energía. Malas políticas de energía afectan tanto al industrial como al usuario de electricidad en la casa. Las malas políticas respecto a seguridad te afectan al turismo, al restaurante, a la productividad. Todo el espectro se ve afectado por malas políticas de gente que no sabe. Y esto es algo que yo voy a decir así de manera fuerte. Cuando hemos tenido relación, porque trabajamos de la mano también con entidades del Estado, es nuestra obligación. La seguridad es transversal, no debería estar politizada. Es política, pero no debería estar politizada. Tú te das cuenta de gente buena. Las autoridades son una vergüenza, no entienden de seguridad pública, no entienden de economía, no entienden de comunicación. A cada rato, ante la más mínima protesta, sobrereaccionan, cierran todo, mandan comunicados, la lógica del terror, la política de la violencia. Adivina quién pierde. Todo el mundo, incluido el sector empresarial. Entonces, la necesidad de cambio, que es lo que se propone desde la oposición, que es muy variada, no es solo porque no nos agrade la gente que está a cargo este rato, es ante todo porque están haciendo las cosas mal. Y lo que yo te digo es, vean los resultados. El Ecuador era una isla de paz, teníamos un nivel de desarrollo, teníamos un nivel de seguridad que era envidiable, pese a que teníamos las mismas amenazas que tenía la región. Claro. Migración masiva, insegura y desordenada, el tema de la criminalidad organizada, cambio cultural acelerado. Todo es real, pero se lograba contener. Desmontaste el Estado y se salió de control. ¿Y tus resultados cuáles son los del bloque de seguridad? Arrestamos a alias tal cual, nada más que eso. No has desmontado estructuras económicas, no has mejorado la prevención. Y ni siquiera las criminales, porque como tú dices, es que por lo menos si es que el anuncio de arrestamos a alias no sé cuánto sirviera para desmontar estructuras criminales, pues uno admite incluso temas que son complejos, que vienen ya de la mano con derechos humanos, pero es que ni siquiera los Correcto, desmontan. estás metiendo más energía del Estado en perseguir a tus adversarios políticos que en perseguir a las estructuras criminales que están destruyendo el país. Y hasta eso tú tienes una pérdida de control territorial sin precedentes. Pero entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿complicidad entonces? Porque no entiendo cómo un gobierno que debería tener toda la capacidad operativa para proteger el territorio se le ha ido de las manos. A mí no me consta que haya una complicidad activa, pero sí hay una complicidad por omisión. Exacto. Cuando tú dejas de hacer tu trabajo, cuando tú dejas de ser responsable, tú estás por omisión cometiendo complicidad. Ojo, su trabajo, su deber constitucional y legal es resolver estos problemas, invertir los recursos en estas cosas. No hay recursos nos subieron el IVA, la recaudación, bajaron los subsidios y tú de repente empiezas a ver que tratan de comprar a la gente con una especie de bonos para aumentar la popularidad del presidente porque regresando a la FIFA y el fútbol, el hombre va a ver un partido en vez de estar trabajando con la ministra del Trabajo. ¿Se acuerdan de eso? Una vergüenza. Y luego, como vieron que las encuestas bajan muchísimo el tema de aceptación, no, a los jóvenes les vamos a dar un bono. Atacando a los jóvenes que tienen menos conocimiento de cómo funciona el dinero. Los descuentos de las fibecas de la Fundación ANA. Bueno, no hablemos de las cosas graciosas como que va a bajar el precio de las mascarillas coreanas. Entonces, realmente es una política muy superficial. Atención, respetando las diferencias ideológicas, esto no es la derecha clásica que tenía propuestas claras de vamos a fomentar el mercado, que convivimos en la democracia. O sea, la democracia es eso. La democracia son todas las diversidades de pensamiento, donde estamos las personas de izquierda, donde están las personas de derecha conservadora, donde hemos convivido durante décadas, al menos la vida democrática de este país. El asunto ahora es que roto la democracia, ya ni siquiera se respeta esas diferencias políticas, se ve al adversario como el enemigo y es el enemigo a aniquilar. Y eso es lo que te produce justamente un gobierno fascista. O sea, decirles, no puede haber inversión, no puede haber desarrollo en un país que no te garantiza estabilidad jurídica y eso es absolutamente clave y lo debe saber
todo quien ejerce gobierno. Pero esa garantía jurídica está justamente sostenida desde la institucionalidad, desde las funciones del Estado, un sistema de justicia ágil, un sistema tributario ágil, un sistema electoral. Por favor, ya ni nos metamos a esa parte de la cancha. Pero el asunto es que bajas tanto la capacidad de respuesta del gobierno que no tienes nada y que se suplanta desde otro tipo de cosas, como por ejemplo el tema del crimen organizado. Tú decías el tema tan fuerte y a mí me duele porque cuando vemos las cifras son realmente dolorosas. Un niño, niña o adolescente en este país está siendo asesinado cada 14 horas, una mujer cada 18 horas y un ciudadano y ciudadana cada hora. Es decir, hemos llegado a un margen realmente en el Ecuador convertido en el país más violento sobre Haití. Ahorita que estamos viendo el tema regional, o sea, Haití vive una desgracia real, una desgracia que ha sido más provocada, una desgracia que fue además no solamente natural, sino política y militar. Hoy estamos peor que Haití. O sea, ya, los que decían no queremos estar como Venezuela, alégrense. No estamos como Venezuela, siquiera estamos peor que Haití. Estamos como el país más inseguro y violento del continente y el quinto más violento del mundo. Esa es la realidad que tenemos ahora. Y yo quiero aprovechar que estás aquí y que estás en el municipio de Quito, porque pasa algo, Guayaquil y Quito, en este momento bajo ataque, con el arresto, o más bien el secuestro de Aquiles Álvarez en Guayaquil, se tomaron la empresa Segurep. Gracias a esa empresa Segurep, pudimos ver justamente lo que pasaron a los 4 niños de las Malvinas. Se pudo ver lo que pasó en el caso Porsche y se pudo ver todos otros incidentes y delincuencia que pudo tener respuesta directa del aparato del Estado. Se tomaron Segurep y ahora Guayaquil es un desastre en el tema porque además desconectaron cámaras, exigieron que centros privados desconecten sus cámaras de seguridad en determinadas zonas de la ciudad. Y sabemos que Quito está bajo ataque, justamente porque es la capital del país. Y porque el gobierno necesita tener el control político de la capital. Y en ese frente estamos nosotros. ¿Qué pasa con la seguridad de Quito? ¿Qué pasa con la institucionalidad y esta resistencia que están ejerciendo también desde la capital frente a las políticas de gobierno? Muy buena pregunta, porque contrario a lo que ha salido en medios, que se ha inventado toda esta historia de que hay espionaje y que están controlando las cámaras para atacar a los opositores políticos. Es como, señores, todo lo que ustedes acusan es lo que ustedes hacen. Los opositores políticos somos nosotros, señores gobierno. Correcto. La adquisición de cámaras que se estaba estudiando que hace el municipio era justamente para aumentar el tema de control sobre el espacio público. Pero aquí viene algo súper curioso, y esto es algo que lo puede verificar la gente yendo físicamente. El COE metropolitano que vigila o tiene acceso al tema de las cámaras está un piso arriba del EQ 911 que gobierna el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Ambos tienen acceso a lo que se filma, exactamente lo mismo. Entonces de repente sale esta narrativa de que hay espejos en los cuales tiene acceso el municipio y está espiando. Es como, no. El municipio estaba poniendo cámaras para justamente tener control de incidentes y mejorar lo que se llama velocidad de respuesta. Una cámara ve un incidente y cuando tú ves un incidente puedes despachar más rápido, porque de nada te sirve tener una llamada al ECU en el cual llega 40 minutos más tarde la policía. Tú quieres mejorar la velocidad de respuesta del despacho para resolver el conflicto y poder solucionar el problema de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que esta gente hace? Acusa que tener cámaras es mala. Entonces te empieza a poner a los municipios en esta posición de no hagan nada. Pero esa posición de no hagan nada no es para garantizar el debido proceso, los derechos, etc. Por favor, vayan y visiten el lugar, se van a dar cuenta que no hay salas secretas, no hay nada, porque además hay normativa que obliga al municipio a darle acceso a las cámaras que tiene a es un el gobierno mutuo, central. Al final, el fortalecimiento del sistema es un beneficio mutuo. La seguridad es transversal, no reconoce diferencias políticas, no reconoce diferencias jerárquicas, no reconoce diferencias de competencias. Todos trabajamos a favor de la seguridad.
Toda la semana se planifican operativos desde el municipio junto a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nosotros intervenimos de la mano. Eso es algo que el gobierno no te está diciendo, que se trabaja en conjunto para intervenir sitios generadores de inseguridad, espacios de incidencia, porque las competencias son diferentes. Entonces eso es algo de hecho muy bonito que yo puedo rescatar, que tú ves de repente estos macrooperativos que organizamos, donde están bomberos, donde está el cuerpo de agentes, donde está la MC, que son instituciones municipales, y está Fuerzas Armadas y la policía haciendo lo suyo. ¿Y qué es lo que hacemos? Resolvemos problemas. Vender el tema de las cámaras como algo malo es justamente la misma lógica de la política de violencia que yo les decía hace un rato, que es administración que quiere dividir a la gente, que quiere asustar a la gente, que te quiere decir el otro es malo, cuando deberíamos trabajar todos en conjunto, que de hecho se hace a nivel institucional y que es lo que se necesita. Las cámaras, insisto, han sido una cortina de humo para ellos tratar de justificar la intervención en los municipios. Y por eso yo te decía, yo veo las cosas con un poco de esperanza, porque ya perdieron elecciones. Eso es lo que la gente se olvida. Hubo una consulta que no les fue nada 4-0. bien. Ya, regresando al fútbol, ¿no es cierto? Un 4-0, ¿no es cierto? Una consulta que no les funciona porque hay un rechazo popular. Entonces lo que ellos tienen es golpes de mano institucional. Rompieron la independencia de las funciones, están rompiendo la independencia de las instituciones, están rompiendo el debido proceso. La intervención en la justicia en el tema electoral es descarada, es vergonzosa, pero atención, el mundo está viendo eso. Ya les dije, hay un grupo de parlamentarios estadounidenses que están viendo con muy malos ojos el Ecuador desde una perspectiva institucional y no porque ellos tomen partido por uno o por otro, claro. Porque dicen aquí hay violación de derechos, aquí se está destruyendo la institucionalidad, acá no se están garantizando la independencia de funciones. Y regresemos a algo que es muy importante para los medios. Este rato estamos haciendo medios. Ojalá los medios nacionales se den cuenta. Oigan, les están atacando directamente. Esto es algo que le están poniendo en riesgo a las familias. Atención, la oposición que ellos acusan de que hace cosas, ustedes están acusando de lo que ustedes cometen. Cada acusación del gobierno es la admisión de una culpa, porque ellos acusan las cosas que en realidad ellos están haciendo. Persecución política es de ellos. Espionaje es de ellos. Atacar a las familias es de ellos. Desinformación, mala información, fake news, ellos. Ahora, la gente se está dando cuenta, queremos ver qué tal van las cosas en elecciones bajo una presión muy fuerte. Por eso ellos están tratando de quitar al competidor. Esto es como que si en un partido de fútbol yo te saco a los goleadores y ahí lancémonos a jugar, te meto a los que están en la banca, teniendo el árbitro además en contra. El análisis que estamos haciendo de fútbol es muy práctico porque está pasando en el fútbol, está pasando en el Ecuador. Lo ves en la televisión, lo ves en la vida real. ¿Quiénes pierden? La ciudadanía. La gente que pudo haber tenido un sistema de cámaras que cubra ciertos servicios esenciales como el transporte público, este rato la cosa está en stand-by porque funcionarios públicos de nombramiento están asustados de que el gobierno les vaya a perseguir. Y tú dices, no, pero eso no va a pasar. Bueno, le persiguen a un periodista absolutamente conocido de una de las mayores cadenas, a su hijo y a su esposa. ¿Quién está haciendo la persecución? Así es. Entonces, mi mensaje, yo insisto, es de optimismo porque creo que las cosas caen por su propio peso. Y si hay algo que podemos mencionar es que el gobierno más impopular de los últimos años es el actual. Ellos están tratando de forzar de todas maneras con bonos y con mentiras y con miedo algo que no van a lograr, que es el cariño y el apoyo popular. Porque hasta para eso uno se da cuenta quién es quién. Él es Ernesto Anzieta. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar en este espacio de La Dominga. Ya saben, miren cuánta información salió. Insisto, esto no es solamente para que nos lo quedemos. Esto es para que reforcemos nuestro nivel de comunicación y de información con el otro, con la otra persona, con quien está deseosa y necesita tener información para saber por dónde va el rumbo de este país. Ese es el terror que tiene el gobierno. ¿Y por qué busca aniquilar a la Fuerza de la Revolución Ciudadana? Porque justamente tenemos la capacidad de organización territorial para hacerlo, y a eso es lo que yo aboco de manera permanente. Tengamos la capacidad de organización permanente, de hacer que cada territorio sea un núcleo educativo, sea un núcleo de disputa desde el raciocinio, desde el sentido común, que bueno, ahora es el menos común de los sentidos, pero buscar ese cambio en la matriz cultural, en el decir, las cosas no están bien y tenemos que cambiarla, y somos capaces de cambiarla. Yo quiero decirles, para cerrar este podcast, este episodio, este capítulo de La Dominga, que realmente estamos pasando por momentos bastante complejos.
también esperanzadores. El hecho de que podamos participar en estas elecciones es un hecho esperanzador. A pesar de que las elecciones es un medio para esa disputa, también nos sirve de manera organizativa. Y yo entiendo que en varios territorios tengamos complicaciones en entender el momento político que estamos viviendo. Y esto va a ser siempre el llamado. Estamos suspendidos como organización política. Tenemos una organización que está siendo paraguas de las candidaturas del RC. Tenemos que buscar alianzas territoriales y las alianzas nos permiten no solamente fortalecer los territorios en esta disputa frente al gobierno. El presidente Rafael Vicente Correa Delgado lo ha dicho con absoluta claridad, por todos menos por ADN. Vamos a hacer justamente esa disputa del territorio, porque ADN resulta ser un proceso político criminal para nuestro pueblo. Todas las fuerzas políticas que creemos en la democracia deberíamos aliarnos y hacer frente a este momento político. Esas negociaciones requieren también de despojos y también de llegar a territorios donde estos despojos, estas alianzas y también esta ratificación de nuestros perfiles, los más fuertes que tengamos para disputar esta elección, tienen que verse en un solo espacio de diálogo político. Y eso no es fácil. No necesariamente la política ecuatoriana ha estado llena de madurez. Y este también es un llamado y también es parte de lo que tenemos que mejorar. La militancia, debemos madurar. Y yo le he dicho siempre, necesitamos extraordinarios militantes y extraordinarias militantes en nuestras filas, pero no quiere decir que todos esos extraordinarios militantes sean buenos candidatos. Este es el momento en el que la madurez política, la coherencia, conociendo además la línea histórica en la que estamos, debemos sacar, compañeras y compañeros, lo mejor de esta militancia para enfrentar el peor de los momentos que estamos viviendo. Y en esta circunstancia de proscripción, de persecución a nuestros actores políticos en territorio, lo que más debemos tener es unidad y confianza en las decisiones que se toman desde la dirigencia, que no son fáciles. Y quiero decirles, no son nada fáciles. Y hemos tenido que enfrentar varios retos durante estas semanas, que son los que no se ven, que son los que trabajamos día a día, los que a veces incluso con pocas horas de dormir, pero que realmente es lo que tenemos que hacer para sortear este momento que estamos viviendo. Y saber que el día después de las elecciones sigue la disputa política y debemos seguir con la organización política y debemos seguir ganando la retórica, el discurso, los símbolos, la política en este país, porque apostamos a la política de la esperanza, porque creemos en la política de la vida. Así que les mando un abrazo a todas y todos ustedes, mucha fuerza en esta semana, como siempre, pendientes de las redes sociales de la Revolución Ciudadana en las mías, y este espacio tan bonito de La Dominga es posible gracias a nuestros amigos y amigas de Ingobernables, a los que siempre agradecemos facilitarnos este espacio. Gracias a todas y todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo, 7 de la noche, en un episodio más de La Dominga, el podcast de la Revolución Ciudadana.